Saludos, compañeros. Vamos a ver la práctica número 5 del Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Se llama medidores de flujo en tuberías. Objetivos. Conocer las características de medición de flujo de tres artefactos. Uno se llama venturímetro, el otro se llama rotámetro y el tercero placa de orificio. Se va a calcular un término llamado coeficiente de descarga para dos de los artefactos, el venturímetro y la placa de orificio. Se medirá la sensibilidad de presiones entre el venturímetro y la placa de orificio. Estos dos artefactos trabajan con concepto de caída de presión. Se dibujará las tres curvas de caudales. Eso también se llama curva de calibración, ¿sí? Para el venturímetro y la placa de orificio van a ser tres. Ahora para el rotámetro va a ser una curva, ¿sí? Se va a calcular la pérdida de energía en cada medidor y se va a comparar entre sí las mismas. Equipo a utilizar. Voy a una presentación. Es un circuito especial, es un circuito en serie que está montado en un banco hidráulico, o sea, que un banco que tiene una bomba que envía flujo y lo recircula, ¿ya? Ingresa acá el flujo, ¿vean? Y el primer instrumento de medición que encuentra el flujo es el venturímetro. Después sube y pasa por el segundo instrumento de medición que es el rotámetro. Y después se toma esta dirección y pasa por la placa de orificio. De ahí sigue una válvula reguladora que es la que nos va a servir para aumentar y disminuir el caudal. Y el flujo va a dar a un tanque aforador que aparece aquí. El volumen es variable, ¿sí? Cada uno de los artefactos, específicamente el venturímetro y la placa de orificio, está ubicado entre tomas de presión, las cuales se hacen, las tomas se hacen por medio de piezómetros. Este es el tablero, ¿eh? Que tiene 8 piezómetros. ¿Se recuerdan? Los piezómetros son tubos transparentes que nos sirven para medir la presión dinámica en un punto determinado de una tubería. Está medido en columna de agua. Bien. A manera de introducción, pues la medición de flujo es un proceso bastante importante porque es necesario saber el valor del caudal que está circulando en una conducción. Primero para diseño y después para control del adecuado funcionamiento o un control de un proceso industrial, etcétera, ¿ya? La cosa que son varias distintas variables las que intervienen en el valor del caudal. Vean el artefacto que está ahí en la presentación, es un contador de agua, ¿viste? Que todos tenemos en casa. El contador de agua es un medidor de flujo que nos da el volumen o los metros cúbicos de agua que se consumieron en un mes. Eso es caudal, volumen partido tiempo, ¿ya? En el caso de los tres artefactos que vamos a estudiar hoy, son para caudales más continuos, no tan intermitentes como el de una casa. Ahí en la presentación les muestra importancia de la medición del caudal, ¿sí? Dice para procesos de operaciones diversas. Vean, esto llama la atención para transferencia y custodia de fluidos como petróleo y sus derivados. En los oleoductos hay medidores de flujo en ciertos puntos de la conducción que nos dicen, bueno, si disminuyó el flujo por ahí, es sinónimo que puede haber fuga. Vean acá, este procedimiento de llenado de unos envases. Si se dan cuenta, acá el dosificador envía un flujo constante, ¿ya? En ningún momento está disminuyendo el valor del caudal, pero sí es necesario que se tenga ahí el tiempo, determinar el tiempo en el cual se debe de llenar el recipiente. ¿Ya? Ese es un proceso que se hace con medidor de caudal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las bombas de las gasolineras también nos dan volumen. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a decir vamos o voy a agregar, a comprar 5 galones de combustible. Normalmente empezamos en dinero, 100 quetzales, 150, etc. Vamos a ver el primero, el venturímetro, ¿ya? El venturímetro, también llamado tubo Venturi,
Es un dispositivo que origina una pérdida de presión al flujo cuando pasa por él. Consiste en una reducción gradual, un cono. ¿Vea? En este punto donde está el guantecito, voy a poner el puntero mejor. Viene el flujo en un diámetro constante hasta aquí, ¿bien? Después empieza a reducirse gradualmente, ¿ya? Y recuérdense que cuando el diámetro se reduce, ¿ya? La velocidad aumenta y la presión cae. Se aprovecha esa reducción de presión para establecer una fórmula que nos dé el caudal que está pasando allí en función de esa caída de presión. ¿Estamos? La toma de presión se hace en el punto de entrada y exactamente en la garganta, ¿ya? ¿Cómo se puede medir? Pues hay distintos instrumentos. Puede ser desde piezómetros, como están en este montaje, con manómetros diferenciales, perdón, manómetros de Bourdon, con un manómetro diferencial, etcétera. El asunto está que con saber la presión a la entrada y en la sección convergente, o garganta, ustedes van a poder determinar el caudal. Queremos deducir esa fórmula. ¿Ya? ¿Ven? Aquí un inventorímetro en una industria. Repito, con solo saber el caudal en la entrada, disculpe, la presión en la entrada y en la garganta, pues, se va a poder determinar el valor de CO. Adelanto acá. Aquí está el otro artefacto, placa de orificio. Tiene el mismo principio de funcionamiento del venturímetro, que es un aumento de velocidad debido a una disminución de diámetro. Aunque acá la tubería tiene el mismo diámetro, pero dentro de la misma hay una plaquita, de ahí el nombre, ¿ya? Una tapaderita con un agujero. Entonces el flujo pasa acá y se acelera bruscamente, creando una vena contracta, como se mira aquí, ¿ve? Una vena contracta debido a la aceleración del flujo. De igual manera hay un medidor de presión a la entrada, ¿ya? Y un medidor a la salida de dicha placa. Y eso va a provocar una caída de presión debido a la disminución del flujo. Vean qué interesante la animación ahí. ¿Ya? Repito, aquí, a pesar de que no hay reducción de diámetros, de la tubería, ese agujero hace que se acelere el flujo. ¿Ya? Aquí tenemos la vista de perfil, ¿eh? De la animación anterior. Aquí se toma la presión de entrada y aquí la presión de salida. Igual, en este caso, con piezómetros para nuestro experimento. ¿Ya? Vamos a deducir la ecuación teórica tanto del venturímetro como de la placa de orificio. Es el mismo planteamiento, el mismo modelo matemático. Obviamente van a cambiar los diámetros y la forma geométrica, pero es básicamente lo mismo. Bueno, pasemos aquí en el venturímetro, ¿ya? Entonces, se aplica la ecuación de Bernoulli entre la sección 1, la estoy enseñando acá, y la sección 2. Vean cómo nos queda la ecuación acá. Energía en 1 total igual a la energía en 2 total. Para que el Bernoulli esté correctamente planteado, falta un término acá. ¿Cuál es, compañeros? La pérdida de energía. Recuérdense que desde la práctica anterior de Bernoulli, aunque fuera una pequeña distancia que recorre el flujo, siempre la energía total va a ir disminuyendo. Aquí está, ¿eh? Pero para este caso de demostración no se toma en cuenta, ¿ya? No es porque sea cero ni despreciable, lo que pasa que no se va a tomar en cuenta para simplificarnos la deducción de la fórmula que va a dar el caudal en función de la caída de presión, ¿sí? ¿Estamos? Eso sí, por despreciar esa pérdida, vamos a empezar a arrastrar un errorcito que después se va a corregir, ¿sí? Entonces, ¿qué términos podemos eliminar de acá de Bernoulli? Únicamente las alturas o las energías potenciales, o sea, porque el venturímetro está horizontal, ¿ya? No, las energías de presión no se eliminan, son distintas. De hecho, aquí están con medidas con los piezómetros, ¿ve? ¿Ya? Y la velocidad en la sección 1 y 2 son distintas. No puedo eliminar las velocidades tampoco. Lo que sí es igual es el caudal, ¿ya? Haciendo uso de la ecuación de continuidad, expresamos la velocidad 1 y la velocidad en la sección 2 en términos de caudal y el área. Repito, el caudal es el mismo por la ecuación de continuidad. Y se viene a sustituir a la ecuación de Bernoulli, ¿no? Aquí el término B2 sería caudal partido área 2, todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, se aplica
álgebra, se despejan en otras palabras, y llegamos a esta expresión, que el caudal teórico es igual a esta expresión por la caída de presión. Veas el delta H acá. En los textos ustedes van a encontrar la fórmula de esta, escrita de esta forma, ya les digo. ¿Dónde está la pizarra? Se me visualiza la pizarra, voy de nuevo. Más o menos así es la expresión, pero véase, el término P1 menos P sub 2 dividido el peso específico viene a ser delta H, ¿sí? Esto es, P1 menos P sub 2 dividido el peso específico es delta H. Esto aparece aquí en su instructivo, en la página, ya le digo, en la página correspondiente a la teoría, ¿ya? Aquí está la deducción, mira, es el inciso número 4, ¿ya? Yo creo que estaba mejor que lo vieran aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, necesitamos corregir esta ecuación. O sea, tal como lo muestra acá, al tener nosotros la diferencia de alturas entre el pisómetro 1 y 2, ¿no? Esto es la caída de presión y se evalúa aquí, tendríamos el caudal que está circulando. Pero ojo, esta ecuación no toma en cuenta la pérdida de energía que sufre el flujo al pasar en ese tramo. Tampoco toma en cuenta la geometría del artefacto, por lo que el resultado difiere con el caudal que realmente circula, que le llamaremos caudal real observado. ¿Sí? Se puede corregir de esta manera. ¿Bien? El caudal más parecido al real observado va a ser igual a CD por el valor del caudal teórico. ¿Ya? CD es lo que le llamamos coeficiente de descarga, ¿sí? Que es un número adimensional, ¿ya? Que al multiplicarlo por la fórmula del caudal teórico nos da el caudal lo más parecido al real, ¿ya? Y por cierto, caudal real, ¿cómo se va a determinar? O caudal real observado. Se determina con esta expresión, ¿bien? Caudal real igual a volumen partido tiempo. Lo que se usó para la práctica de teorema de Bernoulli, la misma se utiliza. Esta es una forma bastante precisa de determinar un caudal. Volumen dividido tiempo, ¿sí? Ok. Entonces, este planteamiento es igual tanto para el venturímetro como para la placa de orificio. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Qué diferencia habría en la placa de orificio? Que no es un conito, sino que es un agujero más pequeño que el diámetro de la tubería y hace que se acelere bruscamente. ¿Ya? ¿Estamos allí? En nuestra tarea es encontrar el caudal, el coeficiente de descarga. En otras palabras, de calibrar la ecuación del venturímetro y de la placa de orificio. Aún no he hablado del rotómetro. El rotómetro se viene a explicar dentro de un rato. Hay otro modelo matemático para determinar caudal, que es este, ¿vean? Es un modelo potencial. ¿Sí? El modelo potencial está en función directamente, relaciona directamente el caudal real observado con la caída de presión del H, de acuerdo a esta ecuación. Miren, es una fórmula de tipo potencial, donde K y N son parámetros que nos dan los procesos de regresión, ¿sí? Los procedimientos de regresión, disculpe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queremos deducir estos dos modelos. El primero es que le vamos a llamar ecuación física y este otro le vamos a llamar ecuación empírica o también ecuación experimental. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Regreso a la presentación. Y vamos a ir a ver el rotámetro, ¿sí? Que es el otro medidor. El rotómetro también se le conoce como
como flujímetro de área variable. El rotámetro consiste en un tubo vertical transparente, véase, ¿ya? En el cual el flujo entra por la parte de abajo y sale por la parte de arriba. En medio, pero o adentro hay una pieza que le llaman flotador, aunque realmente está hecha de metal. El asunto está que el flujo ingresa, ¿ya? E impacta aquí al flotador. Voy a ver esta otra presentación, ¿ya? ¿Ya? Entra por aquí abajo e impacta al flotador. Entonces, entre más grande el caudal, pues el flotador se eleva más, ¿ya? Y cuando queda quieto, aquí en esta escala podemos ver el valor del caudal, ¿sí? El principio de funcionamiento de un rotámetro no es por caída de presión, sino que es por impacto, ¿ya? Entonces, viene de ser una sumatoria de fuerzas ahí al flotador, igual a cero, y se relacionan aquí con cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, en el caso de los rotámetros, la escala que se ve acá ya es directamente el caudal. Puede haber en metro cúbico por hora, ¿cómo se llama? Litro por minuto. Para nuestro experimento, el rotámetro tiene escala de litro por hora, ¿sí? Litros por hora. Entonces, de hecho, el rotámetro va a ser nuestra referencia. Vamos a ir abriendo la válvula y el caudal, los caudales establecidos para medir son unos que nos va a marcar el rotámetro, ¿sí? Pero también eso no significa que tenga una gran exactitud. Tenemos que calibrarlo con el método también del caudal real observado, que es el método volumétrico de aforo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos así, ¿verdad? Bueno, regreso al venturímetro y a la placa de orificio, ¿ya? Estos gráficos hablan por los 2000. Esta es la curva de caudales o la curva de descarga. No es más que la representación gráfica del caudal en función de la caída de presión, ¿sí? Esta caída de presión aquí ustedes la van a tener en centímetros, porque acuérdense que están medidas con piezómetros, ¿verdad? Entonces, miren, para una caída de presión, que yo estoy escogiendo al azar aquí, se va a tener este caudal teórico y se va a tener este caudal real, ¿sí? De igual manera, para en este valor de caída de presión tendríamos este caudal real y este caudal teórico. Hay diferencia, ¿ya? Esta diferencia es debido a que en la ecuación, en la deducción de la fórmula, no se consideró pérdida de energía ni rugosidad de las paredes de la tubería, etcétera, viscosidad. Por esa razón, el coeficiente de descarga lo que hace es aproximar o como que pretende como que montar la curva de caudal teórico sobre la curva de caudal real observado, ¿no? A la hora que ustedes multipliquen, ¿ya? ¿Y cómo es el procedimiento? Voy a la hoja no de cálculos, perdón, a la hoja del instructivo. ¿Ya? Se va a fijar un caudal constante, o sea, se arranca la bomba y se abre la válvula. De hecho, también va a encontrar ahí en la web un video donde se muestra cómo se toman los datos y también un video con realización de cálculos más a detalle. Se debe de leer las alturas de los 8 piezómetros, ¿ya? ¿Sí? De los 8 piezómetros. O sea, circula caudal. La referencia es el caudal del rotámetro. Vamos a empezar con un caudal de 500 litros por hora, según nos marca el rotámetro, ¿sí? Y ya cuando esté ese caudal, porque el flotador del rotámetro va a elevarse y cuando quede quieto en la escala de 500 o el valor de 500, ahí dejamos quieta la válvula. Anotamos las 8 alturas, ¿sí? En nuestra tabla. ¿Qué les aparece al final del instructivo? Hay teoría relacionada con el tema, que es lo mismo que proyectamos, ¿no? Ustedes tienen que anotar las 8 alturas, ¿sí? Después de anotadas,
vamos a medir el caudal real observado. ¿Cómo? Tomando el tiempo en el cual se llena el recipiente calibrado que trae el banco. ¿Ya? El volumen es variable. Vamos a hacer 5 tomas. La toma 1, 2 y 3, el volumen de aforo va a ser 5 litros. ¿Ya? Para la toma 4 y 5, el volumen va a ser 10. Entonces, cuando ya tengan anotadas las primeras, las 8 alturas, toman el tiempo en el cual se llena un volumen de 5 litros. ¿Cuántas veces? 3, para trabajar con un caudal promedio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Segunda toma, abren más la válvula. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que el rotámetro le marque va a ser, creo que 625. O sea, te va a ir aumentando cada 125 litros por hora. ¿Ya? Nuevamente, anotarán otras alturas piezométricas, otras 8. ¿Ya? Y miden el tiempo de llenado del recipiente 3 veces. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso hay que hacerlo 5 veces para llegar a unos datos más o menos así. Esta sería una muestra. Lo podemos ver, sí. Ahí lo podemos ver. ¿Cómo se hace? Entonces, voy a venir a importar, a jalar estas alturas. El venturímetro está ubicado entre el presiómetro 1 y 3, ¿sí? Pero la caída de presión, oigan, ven, la caída de presión es igual a la resta entre el piezómetro 1 y 2, ¿sí? ¿Estamos? La placa de orificio está ubicada entre el piezómetro 6 y 8, ¿ya? Pero la caída de presión es la diferencia entre el piezómetro 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así es el procedimiento, ¿ya? Entonces, se importan estos datos, creo que ya los tengo pegados, sí, ya los tengo pegados aquí, ¿ve? Ahí está. Y se proceden a realizar los cálculos, ¿ya? El primer cálculo dice en su instructivo, ¿dónde está? Dios mío? Aquí está. Dice construir la curva de caudales. Ay, Dios mío. Nosotros lo vamos a explicar así a partir del ítem 3.6 en adelante. Se los voy a explicar aquí en la hoja de cálculo, ¿ya? Primero delta H, ¿sí? Delta H. ¿Cómo salió esto? Sería 498 menos 438, son 60 milímetros, ¿ya? Pasados a centímetros, ¿son? 6, ¿sí? Estos son los tiempos de llenado, miren. El tiempo de llenado de la primera toma del volumen de 5 litros. ¿Qué hacemos con el 6? Se va a evaluar a esta ecuación, ¿ya? El caudal teórico, ¿sí? Tomamos el 6 y lo venimos a evaluar acá. Es esta fórmula que ya tenemos aquí, miren. ¿Mm? El área 2 es el área de la sección de la garganta, del venturímetro, cuyo diámetro es 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Y el área 1 es el de la sección cuyo diámetro es 3.2 centímetros. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si ustedes ven, pueden hacer como que constante, ya sea tanto para el venturímetro como para la placa de orificio, pueden hacer constante este término, mira. ¿Eh? Porque va a ser el mismo. De lo que va a depender el caudal va a ser del delta H, ¿ya? Del delta H. Pueden convertir ustedes esto que se acaban de cerrar en una constante P, si quieren llamar, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien.
va a dar este resultado de 370.28. ¿Ya? Después sigue el caudal real observado. El caudal va a ser volumen de la cubeta. No, del volumen del tanquecito, en este caso 5 litros son 5,000 centímetros cúbicos, ¿verdad? 5,000 centímetros cúbicos se dividen en cada uno de estos tiempos, miren. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, está aquí. Aquí están los caudales. O sea, 5,000 dividido, permítame, vamos a rayar por acá. ¿Ya? 5,000 dividido 14.54 les tiene que dar este valor. ¿Sí? Por ejemplo, 5,000 dividido 14.61 les va a dar este otro caudal. Y el caudal, este caudal que está en negrita es el promedio de estos tres valores, miren. Caudal 1, 2 y 3. Hablando de caudales reales observados, ¿sí? O sea que para esta caída de presión de 6 centímetros, tienen ustedes un caudal teórico, un caudal real, ¿sí? Muy bien. Igual hacen para los otros. Por ejemplo, la tercera toma fue 451 milímetros menos 408. Eso le da 43 milímetros, que en centímetros son 4.3. Se evalúa el 4.3 en la fórmula de caudal teórico y obtienen 13.46 centímetros cúbicos. Ojo aquí, por si se me olvida, antes que se me olvide, perdón, la gravedad debe ser 981, ¿sí? Centímetros sobre el segundo al cuadrado. Después viene la conversión, el ploteo de la curva de descarga, ¿sí? Estas columnas, la columna de caudal teórico y caudal real, la van a plotear con versus el delta H. Por aquí aparece un ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Miren. Este es su primer gráfico. Esto lo tienen que hacer tanto para el venturímetro como para la placa de orificio. ¿Ya? Plotear. Aquí está la curva de caudal real observado, caudal teórico. Miren la del caudal teórico, una curva bien definida. Prácticamente es el ploteo de esta ecuación. ¿Ya? Mientras esta otra le sale algo irregular, algo tronchada. De hecho, según los datos, algunos que se cruzan por aquí y regresan. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque esta curva sí toma en cuenta la rugosidad de la tubería o del venturímetro, la viscosidad del fluido, la incerteza en la medición, ¿ya? Etcétera. Por eso, a la hora de obtener el coeficiente de descarga, ustedes van a hacer que el resultado del caudal teórico se aproxime, o sea, se acerque lo más que se puede al resultado del caudal real, ¿sí? Entonces, este sería nuestro primer gráfico, curva de descarga. ¿Cómo se obtiene el coeficiente, el coeficiente de descarga? Hay que venir a plotear. Aquí me adelanto. Esto es bien importante, por favor pongan mucha atención. ¿Ya? Para la determinación del coeficiente de descarga, tal como lo muestra el instructivo, ahí sí, es en el inciso número 3.6. Mire. Se tiene que ir a plotear, o hacer un gráfico para cada uno de los artefactos, donde van a plotear caudal teórico en el eje horizontal y caudal real en el eje vertical, ¿sí? Siguiendo haciendo que la dispersión sea, bueno, no haciendo, sino que la dispersión va a tender a agruparse en una recta, y nosotros tenemos que encontrar la ecuación de la misma. Mucha atención acá. Regreso a la hoja de cálculo. Aquí está ploteado, ¿bien? En el eje horizontal, caudal teórico. En el eje vertical, caudal real. ¿Sí? Venimos a encontrar la ecuación. Solo que hay que hacer un procedimiento ahí en... No procedimiento, sino hay que hacerle clic a un cuadrito en el Excel. Posiciono aquí la dispersión. ¿Ya? Clic derecho. Y vamos a agregar línea de tendencia. ¿Ya?
Por default nos aparece lineal, en este caso recta. Y si se dan cuenta, pues tiene que agruparse en una recta. Y aquí abajo le pedimos, presénteme ecuación del gráfico. ¿Ya? Miren cuánto nos dio esta expresión. Viéndolo acá, ¿quién sería Y? Y es igual, permítame, a caudal, a ver si me deja escribir aquí. No me deja escribir. Bien, aquí se lo ve. Y es igual a caudal real. X, ¿qué vendría a ser? X es el caudal teórico. ¿Ya? Y el 0.87 vendría a ser el coeficiente de descarga, pero ojo, me salió una B, o sea, una constante B, que es donde se intersectan. En este tipo de experimentos, compañeros, no es deseable, no queremos, mejor dicho, que salga un valor de B, ¿ya? B gráficamente es el punto donde la recta, el valor del eje vertical, donde la recta lo pasa cortando, ¿sí? Entonces, si se dejara el 19.9, quiere decir que cuando no haya caudal teórico, va a haber un caudal real de 19.9 y eso no es posible. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que obligar a ese valor B a hacerse cero. ¿Cómo se hace en Excel esto? Atención. Siempre aquí en formato perdón, en agregar línea de tendencia, hay un cuadrito que dice señalar intersección, ¿ve? Aquí, señalar intersección. Esta opción hace imaginariamente o mueve imaginariamente el origen. Hace que el origen del gráfico pase cortando a la recta, ¿ya? Al revés. ¿Ve? Porque normalmente la recta que tiene que pasar a cortar el origen. De hecho, en su instructivo lo tiene, ¿ve? Aquí está, en el gráfico número 2. ¿Ya? Imaginariamente desplaza los ejes cartesianos y va a ponerlo en un lugar, en este punto, de manera que la recta pase por 0,0. ¿Sí? Entonces, si se hace ese procedimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que el 19.9 se va a desaparecer, pero para compensar la ausencia de ese 19.9, la pendiente de 0.8719 tiene que cambiar, tiene que aumentar. Vean acá, voy en este momento a señalar una intersección y miren qué va a pasar en la gráfica. Quedó en 0.93. Ya no era 0.8719, sino que es 0.9357. Este vendría a ser el coeficiente de descarga. ¿Sí? Ya les queda una ecuación. O sea, pero ya les queda la ecuación física diseñada del venturímetro. ¿Ve? Caudal real va a ser igual a 0.937 por la expresión de caudal teórico. ¿Estamos? Ese vendría a ser ya el primer modelo. Para la placa de orificio hay que hacer lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Ya? La caída de presión va a ser la diferencia entre el presiómetro 6 y 8. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Para el otro modelo, potencial. El modelo potencial es una ecuación que está demostrado que este tipo de artefactos, sus variables caudal contra caída de presión, se pueden, o sea, se acoplan a ese modelo, a esa ecuación. Miren, aquí lo tenemos. Acá se recomienda trabajarlo de la forma lineal. Miren. ¿Qué significa lineal? Tenemos que el modelo potencial hay que linealizarlo con logaritmos de base 10 o naturales, como guste. ¿Verdad? Entonces, si ustedes aplican la ley de logaritmos a esta fórmula, a este modelo potencial, les va a quedar esta ecuación. Miren. ¿Ya? Lo que veíamos en la mate 1, creo que se ve, ley de logaritmos. ¿Sí? Nosotros podemos tipificar esta ecuación como que fuera una recta. ¿Sí? Veamos. Permítame. A ver si... ¿Ya? Esto viene a ser... esto viene a ser... Y. ¿Ya? El N viene a ser la pendiente de una recta
logaritmo de delta H viene a ser X y el logaritmo del coeficiente K es la constante B. ¿Estamos bien? Para este procedimiento, este ya es otro procedimiento. Ya vimos, o ya se mostró el modelo físico. Ahorita queremos determinar el modelo potencial, que en otras palabras, el coeficiente K y el exponente N. Entonces, se tiene que linealizar ese modelo, tal como está aquí. Creo que está mejor de esta forma. ¿Sí? Esto vendría a ser Y, el exponente es M, logaritmo de la caída de presión o delta H es X, y esto es constante B. ¿Estamos? Entonces, podemos acoplarlo a una línea recta, ¿sí? Entonces, la, la línea de tendencia o el procedimiento de agregar línea de tendencia nos va a dar la ecuación. Atención con esto. En el procedimiento aquí, se sacan logaritmos, ¿bien? ¿Qué vendría? ¿De dónde será punto 78? Es el logaritmo de 6, ¿ya? Logaritmo de 6. Logaritmo de 6, ¿sí? ¿Qué vendría a ser 2.73? 53, perdón. 2.53 vendría a ser el logaritmo del caudal real observado. Aquí trabajan con el caudal real observado. No, ya no vamos a usar el teórico, ¿ya? Sí, porque es otro modelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y así sucesivamente. Van a ir a plotear estas dos columnas. En el eje horizontal, logaritmo de delta H. En el eje vertical, logaritmo de caudal real observado. Vean cómo queda. Bien. Un comportamiento lineal muy bueno. ¿Ya? Hay que agregar la línea de tendencia. Solo con la salvedad de que en este procedimiento, ¿ya? Acá no le vayan a pedir a Excel que le señale intersección en 0. ¿Sí? Sino que le saque, aquí sí necesitamos que exista un valor de la constante B. Entonces vamos nada más a presentar ecuación del gráfico y el R cuadrado si gustan, coeficiente de determinación. ¿No? ¿Estamos? No le vayan a señalar acá, porque repito, si ustedes señalan acá, hacen clic aquí, les va a eliminar el 2.17. ¿Estamos de acuerdo? Este vendría a ser la fórmula, ¿ven? Tienen el punto 4618 sería el exponente del modelo matemático. Y 2.175 es el logaritmo del coeficiente K. No es el valor de K, es el logaritmo de K. Si ustedes quieren el K, elevan 10 a la 2.175. Si usaron logaritmo de base 10, si usaron logaritmo natural, pues el número E elevado a lo que les dé aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si no estoy mal, el logaritmo de 2.175 ha de ser, o es, permítame. El logaritmo de 2.175, el inverso es 149.24. Aquí está, ¿eh? Estos serían, para los datos que tenemos aquí de ejemplo, no quiere decir que eso les van a dar a ustedes, serían los dos modelos, ¿ya? Para este ejemplo del venturímetro, ¿ya? Punto 93 por caudal teórico y el otro 149.624 por delta H a la punto 46, ¿sí? Entonces, con estos dos modelos ya podemos encontrar caudales generados. ¿A qué se refiere generados? Hay que reevaluar, ¿sí? Los valores de delta H o caída de presión se evalúan en estas formulitas, ¿ya? Y van a encontrar los caudales reales generados en esas formas. Entonces, los pueden comparar o lo deben comparar con los caudales reales observados en el ensayo. ¿Cuáles eran esos? Los de volumen partido tiempo, ¿ya? Volumen partido tiempo. De aquí pueden ustedes tomar el criterio o verificar en un gráfico cuál de los dos modelos se aproxima más al caudal real observado. Ahí en su instructivo tienen un gráfico de ejemplo. Vamos a ir a ver. ¿Sí? Véase. Aquí les aparece
Ve, el verde es el caudal real observado, el que se midió en el experimento de volumen de los 5 litros o 10 litros partido al tiempo. Miren cómo es todo irregular. Todo irregular la curva tronchada. Mientras que estas otras, ¿ya? Por ejemplo, para el venturímetro, este sería el CD.93. Para este venturímetro ejemplo, acá el K es 179, vamos a ver. 149.62. Se los comparto. Se los voy a compartir aquí en la pantalla. ¿Ya? 149.62 y el N es 0.4618. Entonces, son los caudales que van a salir después de que usted ya los revalúen. Y aquí pueden ustedes escoger qué modelo se puede aproximar más. Por ejemplo, vean acá, parece que en este rango se quiere aproximar más a la ecuación física, ¿ya? Pero la empírica está más cercana por aquí. ¿Ya? Ese es un criterio que pueden ustedes usar ahí para hacer sus conclusiones. ¿Ya? Yo veo acá que mejor la ecuación física. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué diferencias hay entre las dos? La primera, pues, el nombre físico, pues es porque se hizo Bernoulli, la continuidad y todo. Aplicamos todos los conceptos de la mecánica de fluidos, en este caso de la conservación de la energía. Mientras que el otro modelo nada más se acopló la serie de datos a esta ecuación que ya está demostrado que se acopla, que se ajusta muy, muy bien. Hay veces que el modelo físico, perdón, empírico hasta puede ser más preciso, ¿ya?, que el modelo físico. Lo único malo que el modelo empírico solamente se aplica a este venturímetro que tenemos ahí, ¿no? Si cambiaron los diámetros, olvídense, ya va a ser distinto el K y distinto el N. Pero en cambio para el venturímetro, con el modelo físico, este CD va a ser el mismo para distintos venturímetros, de distintos diámetros, siempre y cuando tengan la misma relación y el mismo ángulo de conicidad. ¿Cómo así? Voy a ir a mostrarles en el instructivo. Ya. Por ejemplo, si ustedes encontraron el coeficiente de descarga para este venturímetro. Por ejemplo, si este venturímetro tiene un diámetro de 32 milímetros, diámetro 1 de 20, entonces, y un ángulo de conicidad del cono un ángulo de 30 grados. Yo me lo estoy inventando. También se puede aplicar el mismo coeficiente de descarga si el venturímetro fuera de 64, fíjate, el doble, 64 milímetros de diámetro, 40 milímetros de diámetro y el ángulo siempre de 30, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se puede aplicar para distintos tamaños. Lo mismo tiene que hacer para la placa de orificio. La pérdida de energía para este accesorio, para el venturímetro, va a ser la diferencia entre el piezómetro 1 y 3, ¿sí? No es 1 y 2. No es lo mismo pérdida de energía por fricción que caída de presión, ¿sí? Es distinto, ¿ya? La pérdida de energía va a ser entre la sección 1 y 2, porque si se dan cuenta en 1 y 2 el diámetro es el mismo, ¿ya? Si el diámetro es el mismo, ustedes pueden eliminar en ambos lados de la ecuación de Bernoulli la velocidad en esos puntos, porque es la misma. Para la placa de orificio, la pérdida de energía va a ser la diferencia entre el presómetro 6 y 8, ¿sí? En el caso del rotámetro, lo único que tienen que hacer es comparar. ¿Ya? Pero eso lo voy a explicar en los siguientes, en el video de los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá están viendo cómo es que trabajan los medidores estos dos medidores de flujo, específicamente el venturímetro y la placa de orificio. Y también el rotámetro. Son instrumentos que tienen su principio hidráulico, ¿ya? Pero hay que calibrarlos. Muy bien. Entonces, ahí repasan bien esto, por favor, y den en cuenta que el instructivo trae al final unas preguntas que tienen que responder, ¿sí? Aquí está el cuadro para la toma de datos. También los datos se les va
a proporcionar ahí en la plataforma web. Muy bien. Entonces, eso es todo. Y estamos en comunicación.